En un remoto pueblo junto al mar, vivía un anciano llamado Tetsuye, conocido por su sabiduría y serenidad. Su vida transcurría en armonía con el paisaje que lo rodeaba, las olas del océano que llegaban suavemente a la orilla, el viento que siempre parecía susurrar secretos, y las montañas que parecían custodiar el pueblo desde lejos. Tetsuye, sin embargo, no era un hombre que se destacara por su dominio sobre el mundo exterior. En su juventud había sido un comerciante, viajando por tierras lejanas, pero un día, cuando ya no podía soportar el ruido y el bullicio de las ciudades, decidió regresar a su hogar, a la quietud de la naturaleza. El anciano dedicaba sus días a recolectar sal de las aguas cercanas, un proceso que había aprendido de su abuelo. Era un arte antiguo, una tarea simple, pero llena de significados ocultos. Cada mañana, al amanecer, Tetsuye caminaba hacia las rocas donde el agua del mar se evaporaba, dejando la sal cristalizada. Llenaba su cuenco con el polvo blanco, y con cada grano que caía en sus manos, sentía como la paz invadía su corazón. Un día, un joven llamado Haruto, inquieto y lleno de preguntas, se acercó a Tetsuye. Había oído hablar de su sabiduría y deseaba aprender de él. Maestro Tetsuye, dijo el joven, su voz llena de ansias de respuestas, ¿por qué te dedicas a esta tarea tan sencilla como recolectar sal? ¿No tienes deseos de hacer algo más grande, algo que marque la diferencia en el mundo? Tetsuye sonrió suavemente y levantó su mirada hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ascender lentamente. Sin decir una palabra, lo invitó a caminar a su lado hacia las rocas. El camino de la sal, dijo finalmente, es un camino sencillo, pero profundo. Quien aprende a recolectar sal aprende a ver el valor en las pequeñas cosas. El joven lo miró confundido, pero no dijo nada. Ambos caminaron en silencio, el sonido del mar llenaba el espacio entre ellos. Tetsuye miró a Haruto, señalando las olas que rompían suavemente contra las rocas, continuó. La sal, al igual que la vida, es pura, pero a menudo se oculta tras las agitaciones del agua. Si buscas en las profundidades, encontrarás lo que realmente importa, pero solo si sabes esperar y permitir que el proceso natural se dé. Haruto, curioso pero aún sin entender, asintió lentamente, dispuesto a seguir al anciano en su camino. Mientras caminaban hacia las rocas, Tetsuya hablaba de las mareas, de cómo el mar, a pesar de su vastedad y su poder, nunca luchaba contra la naturaleza. A veces, las olas eran tranquilas, otras, furiosas. Pero siempre, en su interior, estaba la misma agua, la misma esencia. El mar no se preocupa por las olas que suben y bajan, dijo Tetsuye. Él las recibe y las deja ir, sin apego, sin esfuerzo. Así también debemos vivir nosotros, Haruto. La sal es como el desapego, pura, presente, pero no atada a las formas que toma. El joven escuchaba atentamente, pero algo en su interior no terminaba de comprender. Miraba las olas, las rocas y la sal que Tetsuye recogía, pero aún sentía una necesidad de entender algo más profundo, algo que le revelara un sentido más grande para su vida. Maestro, ¿por qué la sal? ¿Por qué este trabajo tan humilde y aparentemente sin importancia? Preguntó, con la esperanza de encontrar una respuesta más clara. Tetsuye sonrió, sin detener su marcha, dijo. La sal es esencial, pero no se ve. Está presente en todos los aspectos de la vida, pero rara vez se reconoce. Al igual que los momentos sencillos de nuestra vida, los cuales, aunque parezcan pequeños, son los que dan sabor a todo lo que hacemos. Llegaron finalmente a la orilla donde las rocas estaban cubiertas de una capa de sal. El anciano se agachó y comenzó a raspar con su cuchara de madera, extrayendo cuidadosamente la sal cristalizada que la marea había dejado atrás. Haruto observaba con curiosidad, pero aún sentía la incomodidad de no comprender del todo. ¿Ves? Dijo Tetsuye, sosteniendo un puñado de sal en sus manos. Esto es el trabajo del tiempo. La sal no puede apresurarse. Solo cuando el sol, el viento y el mar colaboran, se puede recolectar. Así es la vida. No se puede apresurar el crecimiento ni la comprensión.
Solo llega cuando uno se permite estar en el momento, sin tratar de forzar las cosas. Haruto miró la sal con más atención, como si por fin comenzara a vislumbrar algo en sus palabras, pero aún no sabía qué era. Tetsuye guardó la sal en su cuenco y, al levantarse, le dio una mirada profunda. El camino de la sal no es un camino de conquistas ni de logros. Es un camino de presencia, de aceptar lo que viene, tal como es. Porque cuando aceptamos lo sencillo, lo profundo surge por sí mismo. Haruto quedó en silencio, procesando las palabras del anciano. Miró la sal en su cuenco, luego el mar en el horizonte. Por un momento, todo parecía estar en calma. A pesar de su juventud y su ansia de respuestas, algo dentro de él comenzó a despertarse, aunque no podía aún describirlo con claridad. Tetsuye se puso de pie y comenzó a caminar de regreso hacia el pueblo. Haruto lo siguió, sus pasos más lentos, pensativos. Mientras caminaban, el anciano continuó hablando sin apresurarse. El verdadero camino es el que no se ve, Haruto. No es el camino que trazamos en el mapa ni el que recorren las multitudes. Es el camino que surge cuando dejamos de buscar en lo externo y comenzamos a ver lo que está dentro de nosotros. El camino de la sal es el camino de la paciencia, del aprender a ser sin querer ser algo más. Haruto miró al anciano, aún con una chispa de duda en sus ojos. Pero, maestro, ¿cómo puedo encontrar ese camino si no sé cómo ser? Preguntó, con una ligera desesperación en la voz. Tetsuye lo miró, y sus ojos, aunque llenos de la serena sabiduría de los años, brillaban con una claridad profunda. ¿Sabes cómo la sal se forma en el agua? Preguntó. Haruto asintió. Había visto el proceso muchas veces antes. El agua del mar se evaporaba lentamente bajo el sol, dejando atrás los cristales de sal. El agua no lucha por convertirse en sal, Haruto, continuó Tetsuye. Ella simplemente se deja ser. Y así, en tu vida, cuando dejas de forzar las cosas, cuando aceptas el momento tal como es, lo que eres comienza a brillar. El viento, el sol, el mar, todos colaboran sin esfuerzo, y así es como el camino se revela. El joven se quedó en silencio, mirando al suelo. Algo en su interior se sentía más ligero, como si comenzara a comprender que el camino que tanto buscaba no era uno que se pudiera forjar con esfuerzo, sino uno que debía dejarse fluir, como el agua que se convierte en sal. Al llegar al pueblo, Tetsuye se detuvo en la entrada de su pequeña casa de madera. El sol ya comenzaba a descender, tiñendo el cielo de naranja y rojo. Te invito a quedarte esta noche, dijo el anciano. Mañana, si lo deseas, te mostraré el siguiente paso en el camino. Pero por ahora, quédate en silencio. Escucha el viento y siente la paz que surge de lo sencillo. Haruto asintió sin decir una palabra. Entró en la casa del anciano, donde la luz de las velas creaba un ambiente cálido y acogedor. Se sentó junto a la ventana, mirando las montañas a lo lejos y el mar que susurraba en la distancia. Esa noche, por primera vez, Haruto cerró los ojos y permitió que el silencio lo envolviera. Sin luchar, sin querer alcanzar nada, simplemente se dejó ser. Y fue en ese momento, mientras escuchaba el suave murmullo del viento y el vaivén de las olas, que entendió, aunque de manera vaga, que el camino de la sal no era algo que debía alcanzar, sino algo que debía vivir. La mañana siguiente llegó con una suave brisa que acariciaba la piel. Haruto despertó temprano, antes de que el sol saliera completamente, y se levantó en silencio, sintiendo la quietud del lugar. El interior de la casa de Tetsuye estaba impregnado con un aire de calma que parecía haber penetrado hasta su ser. No había prisas, no había ruido, solo la serenidad del presente. Tetsuye ya estaba de pie, afuera, observando el cielo. Cuando vio a Haruto acercarse, lo invitó a caminar sin decir una palabra. Ambos partieron en dirección a la costa, donde el mar tocaba las rocas una vez más. Mientras caminaban, el anciano parecía perdido en sus pensamientos, pero Haruto, ahora con la mente más despejada, no podía evitar la curiosidad. Preguntas seguían surgiendo en su mente, pero ya no sentía la urgencia de tener todas las respuestas de inmediato.
Algo había cambiado dentro de él durante la noche. Maestro Tetsuye, empezó a decir, con una voz más suave que antes, cuando hablas del camino de la sal, ¿te refieres a la vida misma? ¿A cómo debemos aprender a dejar que las cosas ocurran sin aferrarnos a ellas? Tetsuye, que había estado observando las olas, sonrió ligeramente. Exactamente, Haruto. El camino de la sal es un reflejo de la vida en su forma más pura. La sal, al igual que el aire o el agua, es algo que está presente, pero no es algo que podamos poseer. No podemos retenerla. Solo podemos apreciar su existencia. Y de la misma forma, la vida no es algo que podamos controlar. Debemos aprender a vivir con lo que llega y lo que se va, con la misma paz con que el mar recibe y deja ir las olas. Haruto, por fin comprendiendo más profundamente el mensaje, asintió lentamente, pero todavía había una pregunta que no podía quitarse de la mente. Pero, ¿cómo puedo estar en paz cuando todo en mi vida parece tan incierto? Preguntó, su voz cargada de un atisbo de vulnerabilidad. Tetsuye lo miró con amabilidad, como si ya hubiera anticipado esa pregunta. La incertidumbre es un elemento natural de la vida, Haruto. Nos aferramos a la idea de que debemos tener todo bajo control, pero la verdad es que el control es una ilusión. La paz viene cuando aceptamos esa incertidumbre, cuando entendemos que, aunque no sabemos lo que vendrá, siempre estamos en el lugar que debemos estar. El anciano detuvo sus pasos y miró las rocas cubiertas de sal. Hoy te llevaré a un lugar especial. Es un lugar donde el camino de la sal se encuentra con otro principio, la entrega. Haruto lo miró con curiosidad, sin saber qué esperar, pero sintiendo una creciente sensación de que lo que seguiría sería más que una simple lección. Tetsuye empezó a caminar hacia un sendero que se adentraba entre los árboles. A medida que se internaban más en el bosque, el sonido del mar se iba desvaneciendo, pero un silencio profundo comenzó a envolverlos. En el aire se respiraba una tranquilidad que parecía imposible de encontrar en el ajetreo del mundo moderno. El sendero los llevó a una pequeña cueva, oculta entre las rocas. Dentro, había una corriente de agua que fluía lentamente, reflejando la luz tenue de la entrada. Tetsuye se agachó junto al agua y extendió su mano, acariciando la superficie con los dedos. Este es un lugar donde todo lo que el mar nos da es devuelto a la tierra, dijo con suavidad. El agua aquí es clara y pura porque nunca se detiene. Fluye hacia donde debe ir, sin detenerse a preguntar por qué o hacia dónde. Así es como debemos vivir, sin aferrarnos al pasado ni preocuparnos por el futuro. Haruto observaba en silencio, sintiendo una paz profunda en el lugar. El sonido del agua, suave y constante, parecía resonar dentro de su pecho, llenándolo de una calma que nunca había experimentado antes. El camino de la sal, continuó Tetsuye, no es solo sobre la sal misma. Es sobre aprender a fluir, a entregar lo que no nos pertenece, a vivir sin esperar nada a cambio. Como el agua que va al mar, regresando siempre a su origen, nosotros debemos aprender a regresar a nuestro centro, donde todo es sencillo y natural. Haruto, por primera vez en mucho tiempo, sintió que el peso que llevaba sobre sus hombros comenzaba a aligerarse. Miró el agua, y en sus ojos apareció un reflejo de comprensión que antes le era esquivo. El agua seguía fluyendo suavemente, sin esfuerzo, como una danza silenciosa entre las piedras. Haruto se acercó más y se agachó junto a Tetsuye. Sus ojos se fijaron en el movimiento del agua, en la manera en que se deslizaba sin resistencia, adaptándose a cada curva y obstáculo sin perder su propósito de llegar al mar. Tetsuye, observando al joven, pudo ver cómo su mente comenzaba a calmarse. Había algo en su postura, en el brillo de sus ojos, que indicaba que algo profundo estaba ocurriendo en su interior. El agua, como la sal, no se resiste. No lucha por ser algo que no es. Simplemente es, dijo el anciano, su voz resonando con una calma serena. ¿Lo ves, Haruto? La paz no está en lo que poseemos, sino en lo que dejamos ir. El camino de la sal, el camino del agua, es el camino de la entrega.
Es un camino en el que nos entregamos al flujo de la vida tal como es. Haruto miró a Tetsuye, sintiendo una mezcla de gratitud y asombro. ¿Pero cómo puedo vivir de esta manera?, preguntó, una vez más buscando respuestas. ¿Cómo puedo dejar ir todo lo que me preocupa, todas mis ambiciones y miedos? El anciano respiró profundamente, como si estuviera absorbiendo la energía de la naturaleza a su alrededor, y luego respondió con una calma imperturbable. La entrega no significa rendirse o abandonar nuestros sueños. Significa soltar el control, soltar el miedo al futuro. Es aprender a estar en el momento presente sin aferrarnos al pasado ni preocuparnos por lo que vendrá. Cuando sueltas el control deja de ser una carga. Y entonces, el camino se muestra por sí mismo. Haruto cerró los ojos, tratando de imaginar lo que eso significaba. Por primera vez, sintió que el concepto de control, que siempre había sido su refugio, comenzaba a desmoronarse, y aunque había un vacío al principio, también había una sensación de ligereza, como si el peso que llevaba encima comenzara a disolverse. Tetsuye se levantó lentamente, mirando las rocas cubiertas de musgo a su alrededor. La luz del sol entraba suavemente a través de la abertura de la cueva, creando un juego de sombras y luces sobre el agua. «Vamos», dijo el anciano. «Volvamos al pueblo. Es hora de que comprendas el siguiente paso en el camino». Haruto se levantó y siguió a Tetsuye hacia el sendero que los llevaría de regreso. La sensación de paz seguía con él, y cada paso parecía más ligero que el anterior. El camino de la sal no era un destino, sino un proceso, una manera de caminar por la vida sin resistirse, sin luchar contra lo que estaba frente a él. De regreso en la aldea, el sol ya estaba alto en el cielo, pero el aire seguía fresco, limpio, como si todo estuviera respirando al mismo ritmo. Tetsuye llevó a Haruto a un pequeño jardín detrás de su casa, donde había una antigua fuente de piedra. En el centro del jardín, una pequeña estatua de Buda estaba rodeada de flores y plantas que crecían libres. «Este es el jardín de la paciencia», dijo Tetsuye, señalando las plantas que crecían sin apuro, a su propio ritmo. «Aquí, cada planta crece a su propio tiempo. No podemos apresurarlas. La paz no se puede apresurar, y la vida no se puede forzar. Cada momento, cada etapa, tiene su propio ritmo, y debemos aprender a escucharlo». Haruto se sentó junto a la fuente, mirando las flores que se movían ligeramente con el viento. La luz del sol caía suavemente sobre su rostro, y por un instante, se sintió conectado con todo a su alrededor, con el jardín, con la tierra, con el mar que estaba más allá del pueblo. «¿Y qué pasa cuando llegamos a un punto en el que no sabemos qué hacer?», preguntó Haruto, ahora con un tono más reflexivo, sin la ansiedad que lo había caracterizado antes. Tetsuye sonrió y se sentó a su lado. «Cuando no sabes qué hacer, simplemente sé. Sé lo que eres. No hay necesidad de buscar respuestas complicadas. La respuesta siempre está en el presente, en el momento que estás viviendo. Si te permites ser, entonces el camino se revela por sí mismo». Haruto lo miró, absorbiendo esas palabras como si fueran una semilla que comenzaba a germinar en su corazón. Nunca antes había sentido que podía simplemente ser. Siempre había buscado hacer, lograr, alcanzar. Pero ahora, entendía que tal vez el verdadero propósito era simplemente estar, sin más, como la sal en el agua, como el agua fluyendo hacia el mar. Agradecido, Haruto se inclinó ligeramente hacia Tetsuye, como si en ese momento, pudiera comprender algo que hasta entonces había sido inaccesible para él. «Gracias, maestro. Siento que algo dentro de mí está cambiando». Tetsuye lo miró con una sonrisa tranquila y asintió. «El camino de la sal no tiene fin, Haruto. Es un camino que se recorre con cada paso, con cada respiración. Sigue caminando, sin prisa, sin miedo». La tarde avanzaba y el sol comenzaba a teñir el cielo de un suave tono dorado.
El jardín de Tetsuye estaba en pleno silencio, solo interrumpido por el murmullo de la fuente y el canto lejano de algunos pájaros. Haruto, aún absorbido por las palabras del anciano, se sintió como si su alma hubiera empezado a soltar algo que había estado reteniendo durante años. Tetsuye se levantó lentamente, como si cada movimiento estuviera perfectamente sincronizado con la calma que irradiaba desde su ser. Haruto lo observó, reconociendo la serenidad que emanaba de él, algo que ahora deseaba con todo su ser. «Vamos, Haruto», dijo el anciano con una voz que invitaba a la reflexión. «Acompáñame al mar. Hay algo más que quiero mostrarte, algo que solo puede entenderse en la quietud del atardecer». Haruto asintió y se levantó, caminando junto a Tetsuye hacia la playa. Mientras avanzaban, el sonido del agua se hacía cada vez más claro, y el aire fresco del mar llenaba sus pulmones. Al llegar a la orilla, Tetsuye se detuvo y se quedó mirando el horizonte. «Mira el mar», dijo finalmente, señalando hacia el horizonte donde el sol comenzaba a hundirse en el agua. «¿Ves cómo las olas vienen una y otra vez, sin detenerse, sin desesperación?» Haruto miró atentamente, observando cómo las olas, aunque cada una diferente, todas se desvanecían al tocar la orilla, solo para ser reemplazadas por la siguiente. Era un ciclo interminable, pero no había prisa. No había lucha. Simplemente fluía. «El mar no se cansa, porque no tiene expectativas», continuó Tetsuye. «El mar no espera que cada ola sea perfecta ni que permanezca. Las olas vienen y van, y el mar sigue siendo el mar, sin cambiar, sin apego. El verdadero camino, Haruto, es como el mar, es aceptar la impermanencia de todo lo que llega, sin aferrarse ni resistirse. No importa cuántas olas lleguen, siempre habrá más, siempre habrá algo nuevo, y sin embargo, el mar permanece tranquilo, sereno». Haruto escuchaba atentamente, entendiendo, aunque de manera sutil, que la paz no era algo que se pudiera obtener. Era algo que se debía ser, algo que se cultivaba en el momento presente, sin buscar que las cosas se ajustaran a nuestras expectativas. El anciano hizo una pausa, como si estuviera meditando sobre sus propias palabras. Luego, se agachó y recogió un puñado de arena, dejando que se deslizara entre sus dedos. «La arena es como nuestra mente», dijo Tetsuye, mirando la fina capa dorada entre sus dedos. «Cuando intentamos sostenerla con fuerza, se escapa. Pero si la dejamos ir suavemente, sin tratar de controlarla, entonces la arena permanece en nuestras manos. La mente, cuando está en paz, no se agita ni busca. Solo es». Haruto miró la arena caer lentamente, comprendiendo la imagen que Tetsuye le ofrecía. Su mente, a menudo agitada por pensamientos constantes y preocupaciones, era como esa arena. Solo cuando dejaba ir el control, solo cuando se permitía ser, podía hallar la calma. «Maestro, siento que todo lo que me has mostrado hasta ahora tiene un solo mensaje: dejar ir. Pero, ¿cómo sé si estoy realmente dejando ir o si solo estoy huyendo de mis problemas?», preguntó Haruto, preocupado por no estar entendiendo completamente el camino. Tetsuye lo miró con una profunda comprensión en los ojos, como si ya hubiera visto este mismo dilema en muchos otros antes que él. «Dejar ir no significa huir, Haruto. No significa ignorar tus responsabilidades ni cerrar los ojos ante las dificultades. Dejar ir es soltar el apego a la idea de que las cosas deben ser de una manera determinada. Es dejar de luchar contra lo que es, aceptarlo sin resistencia. Y solo cuando haces eso, es cuando realmente puedes actuar de manera sabia y en paz». Haruto permaneció en silencio, procesando esas palabras. No estaba huyendo de la vida, sino dejando de intentar controlarla de manera tan desesperada. La paz no estaba en la ausencia de problemas, sino en cómo los enfrentaba, cómo los recibía. Tetsuye levantó la vista nuevamente hacia el horizonte, donde el sol ahora se estaba ocultando por completo,
dejando tras de sí un cielo lleno de colores cálidos. La vida es como este atardecer, Haruto, dijo suavemente. Se va desvaneciendo, se disuelve, pero siempre hay un nuevo amanecer. No tememos la oscuridad, porque sabemos que la luz volverá. Así es como debemos ver nuestros propios ciclos, todo pasa, y eso es lo más hermoso de la vida. La impermanencia no es algo a temer, sino algo a abrazar. Haruto miró al anciano, y por un momento, comprendió. No había nada que temer en la impermanencia. Al contrario, había una libertad en aceptar que todo pasaba, todo cambiaba. Y con esa aceptación, podía vivir sin miedo, sin tratar de aferrarse a las olas. Mientras el sol se apagaba por completo, una sensación de paz se instaló en su corazón. Ya no buscaba controlar su vida, ya no deseaba tener todas las respuestas. Solo quería estar en el momento presente, como el mar, como el viento, como la sal. Tetsuye, al ver la transformación en los ojos del joven, sonrió con satisfacción. Había enseñado lo que sabía, y aunque el camino aún continuaba, Haruto ya había dado el primer paso. El sol desapareció por completo detrás del horizonte, y la oscuridad comenzó a envolver el paisaje. Sin embargo, la serenidad que había llenado el corazón de Haruto seguía allí, como una luz suave que no dependía del sol. La brisa del mar, ahora fresca, acariciaba su rostro mientras miraba al anciano, sintiendo una profunda gratitud. Había comprendido, aunque quizás no completamente, que el camino no era algo que se pudiera apresurar ni controlar. Era algo que debía fluir, ser vivido. Tetsuye se levantó del suelo donde ambos se habían sentado, y extendió su mano hacia Haruto. Vamos de vuelta, dijo con suavidad. El camino sigue, pero por ahora, es hora de descansar. Haruto lo siguió en silencio, caminando junto a él de regreso al pueblo. El cielo, ahora cubierto de estrellas, ofrecía una paz que parecía estar en todo, en la arena bajo sus pies, en el aire fresco, en el sonido de las olas que seguían su curso imparable. Al llegar a la casa de Tetsuye, el anciano preparó una sencilla cena. No había palabras durante la comida, solo el sonido de los utensilios y el suave crujir de la madera bajo el fuego. Haruto, mientras comía, sentía que algo en su interior había cambiado profundamente. No era que de repente tuviera todas las respuestas, pero sí sentía que había dado un paso importante hacia algo más grande, algo que solo podía entender cuando se permitía estar en el presente, sin distracciones. Después de la comida, Tetsuye lo invitó a sentarse junto a la ventana, donde la noche estaba en su apogeo. El sonido de los grillos llenaba el aire, y la luz tenue de las estrellas iluminaba el pequeño pueblo. Haruto se acomodó en una silla, sintiendo el peso de sus pensamientos disolverse, como la arena en las manos de Tetsuye. ¿Sabes, Haruto?, dijo el anciano, rompiendo el silencio, a veces nos pasamos toda la vida buscando algo que ya está aquí. Buscamos respuestas, buscamos el sentido de la vida, cuando en realidad todo lo que necesitamos hacer es vivir. No en el futuro, no en el pasado, sino en este preciso momento. Cada respiro, cada paso, cada mirada al cielo es una oportunidad de ser. Haruto asintió, comprendiendo que todo lo que había estado buscando durante tantos años no se encontraba en un logro o una meta, sino en el simple acto de estar presente en cada momento. Cada segundo era un regalo, y al soltar su deseo de controlarlo todo, comenzaba a descubrir un mundo más vasto y lleno de paz que nunca antes había experimentado. Tetsuye lo miró con una suavidad en los ojos, como si viera más allá de las palabras. El camino de la sal es eso, Haruto. Es aceptar, es vivir. Es caminar sin prisa, sin expectativas, y sin miedo. El camino no termina nunca, pero a medida que avanzamos, aprendemos a dejar ir las cargas que ya no nos sirven. Como la sal, que se disuelve en el agua y es parte del todo, nosotros también somos parte de algo más grande. Pero solo cuando dejamos de luchar contra ello. Las palabras del anciano se quedaron suspendidas en el aire, como la calma que sigue a una tormenta. Haruto miró al cielo estrellado, por un momento,
sintió que todo lo que había buscado en la vida no era más que este instante, esta paz, esta aceptación de ser. Tetsuye se levantó lentamente, como si el tiempo se moviera a otro ritmo para él, y se acercó a la puerta. Mañana, si lo deseas, continuaremos. Pero por esta noche, descansa. No hay nada que hacer, solo estar. Solo ser. Haruto se quedó en silencio, asintiendo con gratitud. Al entrar en la habitación preparada para él, la calma seguía con él. No necesitaba nada más. Todo lo que había aprendido, todo lo que Tetsuye le había mostrado, había comenzado a asentarse en su corazón, como la sal que se disuelve en el agua. No necesitaba buscar más. Ya estaba donde debía estar. Esa noche, Haruto durmió profundamente, sin preocupaciones, sin ansias, solo en la quietud del momento, aceptando lo que era y lo que sería. Y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz. La mañana siguiente despertó con la suave luz del amanecer filtrándose por la ventana. El aire fresco del mar aún impregnaba su piel, y al salir de la habitación, encontró a Tetsuye ya sentado en el jardín, observando el primer rayo de sol que iluminaba las montañas cercanas. «Buenos días, Haruto», dijo el anciano sin volverse, su voz tranquila como siempre. «Hoy vamos a caminar un poco más lejos, hacia un lugar que pocos conocen. Es otro paso en el camino, uno que te ayudará a entender más profundamente lo que hemos hablado». Haruto asintió, sintiendo que cada día junto a Tetsuye le ofrecía nuevas lecciones, pero también una paz más profunda que no podía poner en palabras. Caminó hacia el jardín y se sentó junto al anciano, esperando en silencio a que el maestro comenzara a hablar. «¿Recuerdas la primera vez que hablaste del camino de la sal?», preguntó Tetsuye, con una sonrisa sutil. «Hoy, quiero mostrarte lo que significa dar ese paso sin miedo, sin aferrarse al resultado». Tetsuye se levantó con lentitud, guiando a Haruto hacia el sendero que serpenteaba a través de los campos hacia una colina cercana. El sol ya se alzaba en el cielo, llenando el aire con una cálida luz dorada. Mientras caminaban en silencio, Haruto notaba cómo su mente comenzaba a calmarse, como todo lo que había aprendido hasta ahora parecía integrarse de manera natural en su ser. Al llegar a la colina, Tetsuye se detuvo frente a una pequeña cueva. La entrada estaba rodeada por plantas y enredaderas, y dentro, el aire se sentía fresco y misterioso. El anciano miró a Haruto, quien lo observaba con curiosidad. «Aquí, en este lugar, hace mucho tiempo, un monje vivió en soledad», comenzó Tetsuye, su voz suave pero llena de sabiduría. Él se retiró del mundo para meditar, buscando la verdad en el silencio y en la quietud. Pero con el tiempo, comprendió algo fundamental, que la verdad no está en el aislamiento, sino en la relación con el mundo que nos rodea. No hay separación entre lo que buscamos y lo que somos. No hay separación entre nosotros y el mar, entre nosotros y la montaña. El camino de la sal, como el camino del monje, es un camino de integración, no de separación. Haruto miró la cueva, luego al anciano. Las palabras de Tetsuye comenzaban a resonar en su corazón, pero había algo más profundo que aún no comprendía completamente. Sin embargo, sentía que en algún lugar dentro de él, algo estaba despertando. Tetsuye caminó hacia la cueva y se detuvo en la entrada, mirando al interior. Luego, volteó hacia Haruto. La mente puede estar llena de pensamientos, de deseos y miedos. Pero como el agua, debemos permitir que esos pensamientos fluyan sin aferrarnos a ellos, sin identificarnos con ellos. Lo que buscas no está fuera, está dentro de ti. La quietud no es un lugar lejano, es el espacio donde dejas de luchar contra lo que eres. Este es el verdadero camino de la sal, disolverse en el todo. Haruto se acercó lentamente a la entrada de la cueva, sintiendo como su respiración se volvía más profunda. El silencio dentro de la cueva lo envolvía, y algo dentro de él parecía responder a ese silencio. Era un vacío, pero al mismo tiempo, un vacío lleno de potencial. Tetsuye dio un paso hacia la cueva y se volvió hacia Haruto. «Ven», dijo suavemente.
Entremos juntos, no como dos, sino como uno. Todo lo que ves es parte de ti, todo lo que experimentas es una extensión de tu ser. Haruto miró al anciano, por primera vez, sintió que las barreras que había construido entre él y el mundo exterior comenzaban a desvanecerse. No había necesidad de buscar fuera lo que ya estaba dentro. No había necesidad de aferrarse a las diferencias entre él y los demás, entre él y el universo. El camino de la sal era simplemente un camino de unidad, de aceptación profunda. Juntos, caminaron hacia el interior de la cueva. A medida que avanzaban, el silencio se volvía más profundo, más pleno. Haruto no sentía miedo ni ansiedad, solo una paz que lo envolvía por completo. Finalmente, se sentaron en el suelo de la cueva, rodeados por la quietud total. Tetsuye cerró los ojos, como si se sumergiera en un estado de profunda meditación. Haruto lo imitó, cerrando los ojos y permitiendo que todo su ser se disolviera en la quietud. No había más preguntas, no había más deseos. Solo había el ser, solo había el momento presente. El tiempo parecía detenerse. Haruto sintió que se estaba disolviendo en el espacio, en la quietud, como la sal en el agua. Ya no era un individuo separado, sino parte del todo, parte de la vida que fluía sin cesar, sin resistencia. Después de un tiempo, Tetsuye abrió los ojos y sonrió suavemente. El camino de la sal no tiene un final. No se trata de llegar a algún lugar, sino de aprender a estar donde estamos, aquí y ahora. Cada momento es un paso en el camino. Lo que aprendemos, lo que experimentamos, no se pierde. Todo se disuelve en el océano de la vida. Y, al final, todo lo que queda es paz. Haruto abrió los ojos, mirando al anciano, sintiendo una profunda gratitud. Todo lo que había buscado, todo lo que había creído que debía encontrar, ya estaba allí, en el silencio, en la quietud, en la aceptación. No necesitaba ir más allá. El camino ya había sido recorrido, solo que no de la manera que había imaginado. Tetsuye se levantó y extendió su mano hacia Haruto. Vamos, dijo. El camino sigue. Pero ahora, sabes cómo caminar. Haruto se levantó y, al tomar la mano de Tetsuye, sintió que, por fin, estaba listo para continuar el camino sin miedo. Haruto siguió caminando, no con la prisa que había tenido antes, sino con un paso sereno, consciente de cada pisada, de cada susurro del viento que acariciaba su rostro. Las montañas, el mar, el cielo y la gente que encontraba a su paso no eran más que reflejos de lo que había aprendido en su corazón. Ya no los veía como algo separado de sí mismo, sino como una extensión de su propia existencia. El mundo era uno con él, y él con el mundo. En su viaje, comenzó a notar cómo cada situación, cada interacción, se volvía más ligera. Las viejas cargas de preocupación y ansiedad que alguna vez lo habían agobiado ya no parecían importar tanto. Si surgían problemas, los enfrentaba con la misma calma con la que las olas tocaban la orilla. No había necesidad de forcejear, de oponerse. Solo había que aceptar, observar y fluir con el curso natural de las cosas. En ocasiones, se encontraba con Tetsuye en el jardín, o a lo lejos, bajo el sol, sentado en la orilla del mar. El anciano siempre parecía estar allí, como una presencia eterna, recordándole que el camino no se trataba de llegar a algún destino, sino de vivir plenamente cada momento. De ser consciente de la sal en el agua, de la arena bajo los pies, de la respiración que lo conectaba con la vida misma. Un día, mientras paseaba por el pueblo, Haruto vio a una joven que se encontraba sentada junto a un árbol, con la mirada perdida, aparentemente atrapada en sus pensamientos. Al acercarse, ella lo miró, y algo en sus ojos le recordó a sí mismo, cuando todavía buscaba respuestas en lugares equivocados. ¿Estás bien?, le preguntó Haruto, sintiendo una necesidad de compartir lo que había aprendido. La joven suspiró profundamente, mirando al horizonte. Estoy buscando algo, algo que me dé paz. Pero no sé dónde encontrarlo. Parece que todo lo que hago me lleva a más preguntas. Haruto sonrió con suavidad,
comprendiendo profundamente lo que sentía. La paz que buscas no está en las respuestas, sino en soltar la necesidad de buscar. Dijo, recordando las palabras de Tetsuye. La paz está en este momento, en este lugar. No tienes que ir a ningún lado, solo debes estar aquí, con lo que eres, tal como eres. La joven lo miró con una mezcla de asombro y curiosidad, como si algo en sus palabras resonara en lo más profundo de su ser. ¿Cómo sabes eso?, preguntó, buscando comprender. Haruto miró el mar a lo lejos y luego, con una sonrisa tranquila, respondió. Porque he caminado el camino de la sal. Y ahora sé que la vida no necesita ser comprendida, solo vivida. La joven se quedó en silencio, asimilando sus palabras. Haruto se dio cuenta de que, al compartir lo que había aprendido, no solo ayudaba a los demás, sino que también se recordaba a sí mismo la verdad de su camino. La paz no era algo que se debía alcanzar, sino algo que simplemente debía ser vivido en cada momento. Y así, Haruto continuó su caminar, sin buscar ni huir, solo siendo parte del flujo de la vida, sintiendo que ya no había necesidad de nada más. Había encontrado el camino, pero más importante aún, había encontrado la paz en el mismo camino que recorría. El viento susurraba en sus oídos, la sal del mar tocaba su piel, y en su corazón, había un silencio profundo, lleno de todo lo que necesitaba saber.